Saldrás de esta. Capítulo 10. Veamos ahora alguno de esos escándalos y canalladas de familia. Las heridas familiares tardan en sanar. Espero que tu infancia haya sido feliz con padres que se preocuparon por tu alimentación, tu seguridad y tu alegría. Que tu papá haya regresado a casa todos los días, que tu mamá te haya llevado a dormir cada noche y que tus hermanos hayan sido tus mejores amigos. Y además espero que encuentres irrelevante este capítulo sobre el dolor familiar. Pero si no es así, necesitas saber que no eres el único. Las familias más famosas de la Biblia sufrieron toda clase de desgracias. Adán acusó a Eva. Caín mató a su hermano menor. Abraham mintió con respecto a Sara. Rebeca favoreció a Jacob. Jacob trampeó a Esaú y enseguida dio origen a una manga de rufianes. El libro de Génesis está lleno de desastres familiares. José no merecía que sus hermanos lo abandonaran, es cierto. Él no era la mejor compañía para ellos. Hacía alarde de sus sueños, lo que molestaba a sus hermanos. Tenía un grado de culpa por las fricciones que había en la familia, pero echarlo a un pozo y venderlo a unos mercaderes por unas cuantas monedas. Los que le hicieron eso fueron sus 10 hermanos mayores. Los 11 hijos compartían el mismo papá, la misma mesa de comedor y los mismos juegos. Se suponía que sus hermanos tendrían que velar por él. A los parientes cercanos de José no les preocupaba el asunto y el padre estaba muy lejos. Con todo el respeto que nos merece, el patriarca debió de haberse matriculado en un curso sobre matrimonio y vida familiar. Error número 1. Se casó con una mujer a la que no amaba y después con otra que sí amaba. Error número 2. Las dos esposas eran hermanas. Eso fue como tirar una cerilla encendida a un almacén de fuegos artificiales. La primera de las hermanas le dio hijos, la segunda no. Así que para expandir el clan, él se acostó con un surtido de criadas y concubinas hasta que se llenó de hijos. Raquel, su esposa favorita, al fin dio a luz a José, que se transformó en el hijo favorito del patriarca. Tiempo después, Raquel murió cuando traía al mundo a su segundo hijo, Benjamín, dejando a Jacob con una familia complicada y un corazón roto. Y el padre no lo hizo muy bien, que se diga, porque cuando José alardeaba con sus hermanos en cuanto a que éstos se inclinarían ante él, Jacob no decía nada. Cuando supo que sus hijos habían llevado sus rebaños a pastar cerca de Siquem, lugar de conflictos anteriores, ¿hizo algo para corregirlos? No. Al contrario, envió a José a que hiciera el trabajo que le correspondía a él. Hijos obstinados, papá descuidado. Los hermanos necesitaban un padre, el padre necesitaba que alguien lo llamara al orden, y José necesitaba un protector, pero no tenía nadie que lo protegiera ni se ocupara de él. Por eso fue a dar a una tierra lejana y desconocida. Inicialmente José decidió no enfrentarse con su pasado, pero cuando volvió a ver a sus hermanos ya había sido primer ministro de Egipto por casi una década. Usaba una cadena de oro con una anguila del mismo metal colgándole del cuello. En su mano lucía el sello real. La ensangrentada túnica de colores había sido reemplazada por la toga que lo identificaba como autoridad real. El muchachito de Canaán había llegado lejos. Si hubiese querido, habría podido viajar a donde se le antojara, pero no pensó en volver a Canaán, armar un ejército y ajustar cuentas con sus hermanos. Tenía los recursos para hacerlo, mandar a traer a su padre, o por lo menos mandarle un mensaje. Tal vez contó con unos 8 años para dejar las cosas claras. Sabía dónde encontrar a su familia, pero prefirió no buscarlos. Él guardó los secretos de familia en lo secreto, sin tocarlos ni manosearlos. José estaba contento dejando su pasado en el pasado. Pero Dios no. A Dios le interesa la restauración. La sanidad del corazón implica la sanidad del pasado. Así que Dios sacudió las cosas. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Génesis 41:57. Y de pronto, en la larga fila de gente que había venido a Egipto esperando conseguir algo de alimento, ¿quiénes estaban? Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Capítulo 42, versículo 3. José supo de ellos antes de verlos. Estaba respondiendo a una pregunta de un siervo cuando escuchó un parloteo con acento hebreo.
no solo el lenguaje del corazón, sino el dialecto de su tierra. Le pidió al siervo que le estaba hablando que guardara silencio. Se volvió y miró. Allí estaban ellos. Los vio con muy poco pelo, llenos de canas, piel áspera. Los encontró pálidos y enflaquecidos, seguramente a causa del hambre. Túnicas sudadas cubrían sus cuerpos y el polvo del camino sus mejillas. Lucían en el sofisticado Egipto como campesinos en Times Square. Cuando les llegó el turno de dirigirse a José para ver si les vendía trigo, no lo reconocieron. Se había afeitado la barba, su túnica real y el idioma que hablaba era el egipcio. Los bordes de los párpados lucían pintados, una peluca negra lucía en su cabeza como un casco. Jamás se habrían imaginado que estaban frente a su hermano menor. Pensando que aquel príncipe no entendía su idioma hebreo, le hablaron con movimientos de ojos y gestos con las manos. Le indicaron hacia los depósitos de trigo y luego hacia sus bocas, y le mostraron al hermano que llevaba el dinero, quien dio un paso al frente y puso las monedas sobre una mesa. Cuando José vio la plata, sus labios se contrajeron y el estómago le dio 4 brincos. Le había puesto a su hijo mayor: Dios me hizo olvidar, pero el dinero lo hizo recordar. La última vez que había visto monedas en las manos de los hijos mayores de Jacob, ellos se reían mientras él lloraba. Aquel día en el pozo buscó entre ellos un rostro amigo, pero no lo encontró. ¿Y ahora se atrevían a poner esas monedas delante de él? José dejó que un siervo que hablaba hebreo le tradujera. Luego se dirigió a sus hermanos con el ceño fruncido. Hizo como que no los conocía y les habló ásperamente. Versículo 7. Me puedo imaginar el tono con que les habló, como el de un velador nocturno que despierta abruptamente de su siesta de medianoche. ¿Quiénes son ustedes? ¿De dónde han venido? Los hermanos cayeron de bruces, rostro al suelo, lo que trajo a la mente de José uno de los sueños de su infancia. Bueno, nosotros venimos de la tierra de Canaán, quizás has oído de ella. José los miró atentamente. No creo. Guardias, pongan a estos espías bajo arresto. Han venido para infiltrarse en nuestro país. Los 10 hombres hablaron al mismo tiempo. Está cometiendo un error, dignísimo señor. Somos sal de la tierra. Pertenecemos a la misma familia. Aquel es Simeón, este otro es Judá. Bueno, nosotros somos 12. Al menos éramos 12. El menor está ahora con nuestro padre y uno ya no vive. Versículo 13. José se tragó las palabras. Este era el primer informe sobre su familia que había escuchado en 20 años. Jacob vivía, Benjamín vivía, y en cuanto a él, sus hermanos creían que había muerto. Escúchenme bien, agregó, dejaré que uno de ustedes vuelva a su tierra y me traiga a su hermano menor, a los demás los encerraremos en la cárcel. Dicho esto, José hizo que les amarraran las manos y con un movimiento de cabeza se los llevaron a la cárcel, posiblemente la misma donde él había pasado a lo menos 2 años de su vida. Qué curiosa serie de acontecimientos, palabras altisonantes, tratamiento con rudeza, la cárcel, la despedida abrupta. Habíamos visto esta secuencia antes con José y sus hermanos como protagonistas, solo que los papeles estaban invertidos. En la primera ocasión ellos conspiraron contra él, esta vez él conspiró contra ellos. Ellos hablaron apasionadamente, él manejó la situación. Ellos lo echaron al fondo del pozo ignorando sus pedidos de auxilio. Ahora le tocaba a él darles la misma medicina. ¿Qué está pasando? Creo que José estaba tratando de orientarse. Este era sin duda el desafío más grande de su vida. La hambruna, en comparación, era manejable. A la señora Potifar la había tratado como se merecía. Las tareas que se le asignaban por parte de Faraón las podía maniobrar. Pero esta mezcla de dolor y odio que surgió al ver ante él su carne y su sangre, José no sabía qué hacer. Seguramente tú tampoco. Tu familia te ha fallado. Tu pasado fue duro. Los que tenían que preocuparse de ti no lo hicieron. Pero como José diste lo mejor de ti, te has hecho a ti mismo, incluso comenzaste tu propia familia. Te alegras al ver a Canaán a través del espejo retrovisor, pero Dios no. Él nos da más de lo que pedimos al ir más al fondo de las cosas. Él quiere no solo todo tu corazón, sino que también lo desea íntegro. ¿Por qué? La gente maltratada maltrata. Piensa en esto. ¿Qué es lo que te hace perder el control? ¿Por qué evitas los conflictos? ¿Por qué tratas de complacer a todo el mundo? ¿Será que tus tendencias tienen algo que ver con una herida aún abierta en tu corazón? Dios quiere ayudarte con esto. Y por el bien de tu posteridad, ¿qué habría pasado si José hubiera rechazado a sus hermanos?
despedirlos sin más trámite, lavándose las manos de toda esa suciedad? El plan de Dios para la nación de Israel dependía de la compasión de José. Había mucho en juego. Contigo también hay mucho en juego. Hace algunos años un querido amigo mío fue llamado a una funeraria para que identificara el cuerpo de su padre, a quien su ex esposa le había disparado en medio de la noche. El tiro había sido uno de los tantos estallidos de ira y violencia protagonizados por aquella familia. Mi amigo recuerda haberse parado cerca del cuerpo y hecho una resolución. Esto se acaba aquí, conmigo, y así fue. Tú puedes hacer la misma decisión, sí. En la historia de tu familia hay algunos capítulos tristes, pero tu historia no tiene por qué ser tu futuro. La basura generacional puede detenerse aquí y ahora. Tú no tienes que dar a tus hijos lo que tus ancestros te dieron a ti. Háblale a Dios sobre los escándalos y las caralladas. Invítale a que reviva la traición que hay en ti. Sácala a la luz. José revivió el dolor por una razón. Sacar a la luz conduce a la sanidad. No ores, Señor, ayúdame a perdonar a mi padre. Desentierra los detalles, Dios. Mi papá nunca quiso ser parte de mi vida. Ni siquiera estuvo presente en las celebraciones de mis cumpleaños. Por eso lo odié. O todos los días que volvía de la escuela encontraba a mi madre borracha durmiendo en el sofá. Yo tenía que prepararme la comida, atender a mi hermanito menor, hacer mis tareas yo solo. No es justo, Dios. Reconozco que no es fácil, pero permítele a Dios trabajar en esto. Puede que el proceso tome su tiempo, a lo mejor toda la vida. El dolor de familia es el más doloroso porque fue infligido muy temprano y porque están involucradas personas en quienes debimos de haber confiado. Tú eras muy joven para procesar esos maltratos. No sabías cómo defenderte. Además, los que te provocaban ese dolor eran personas grandes. Tu papá, tu mamá, un tío, tu hermano mayor. Ellos se encumbraban en ocasiones en tamaño, pero siempre en rango. Cuando te juzgaban falsamente, tú les creías. Todo este tiempo has estado operando con información equivocada. Eres un estúpido, un perezoso, tarado como tu padre, gordo como tu madre. Décadas más tarde, esas voces de rechazo siguen resonando en tu subconsciente. Pero no tienen por qué hacerlo. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Romanos 12:2. Deja que te reemplace tu forma infantil de pensar con la verdad. 1 Corintios 13:11. Tú no eres la persona que ellos decían que eras. Eres un hijo de Dios, eres su creación, alguien cuyo destino es el cielo. Eres parte de su familia. Deja que Él te guíe por el camino de la reconciliación. José lo hizo. El proceso sería largo y difícil, como que ocupa 2 capítulos de la Biblia y por lo menos un año en el calendario, pero José dio el primer paso, cauteloso, vacilante, pero paso de todas maneras. Después de 3 días dejó en libertad a sus hermanos y de nuevo jugó al tipo duro. Váyanse de una vez. ¿A dónde? A Kansas, a Colorado, ya recuerdo, a Canaán. Retírense. Pero no olviden que quiero ver a su hermano menor del que me hablaron. Retendré a uno de ustedes en garantía. Ellos estuvieron de acuerdo y entonces, justo frente a José, revivieron lo que le habían hecho a su hermano. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Génesis 42:21. De nuevo ellos no sabían que aquella autoridad ante la que se encontraban entendía el idioma de los hebreos. Por eso, cuando oyó esas palabras, José se volvió para que sus hermanos no vieran las lágrimas que corrían por su rostro. Por unos segundos se mantuvo en silencio, dando tiempo a su garganta y a su voz para que recuperaran el tono que lo hiciera aparecer como el gobernante rudo. Buscó un lugar donde nadie lo viera y lloró, y lo hizo por 7 veces. No lloró cuando fue promovido por Potifar y exaltado por Faraón, pero sollozó como un bebé cuando se dio cuenta de que sus hermanos, después de todo, no lo habían olvidado. Cuando los envió de vuelta a Canaán, llenó sus sacos con grano, un momento de gracia. La sanidad comenzó con un acto muy sencillo. Si Dios sanó a aquella familia, ¿por qué no podría sanar la tuya?